Hola, profe, buenas noches. Hola, profe. Dicen, bueno, vamos a empezar. Ahí les comparto la pantalla. Una cuestión, bueno, ya les... ¿Ahí pueden ver la pantalla? Sí, profe. Bien, gracias. Avísenme, por favor, si alguno de los chicos queda en sala de espera. Vamos a empezar, bueno, un par de comentarios. Por un lado, quedan poquitas clases, quedan muchos temas, así que vamos a hacer algo que normalmente hacemos con el profe de práctico, con el profe Sergio Rosa. Vamos a ir dando yo la parte de simulación, Sergio va a estar dando la parte de stock, ¿sí? Vamos a procurar que nos queden un par de clases al final, antes del parcial, como para repasar, digamos, lo que quede, pero, digamos, el grueso de las clases teórico-prácticas de lo que es stock, lo van a ver con el profe Sergio Rosa. El grueso de la parte teórico-práctica de simulación la van a ver conmigo, ¿sí? Ya, bueno, la clase pasada vieron con él la parte multicriterio, ¿sí? O sea que ese tema también ya ha quedado porque, bueno, quedan poquitas clases y la verdad que queremos que vean todos los temas, así que, bueno, esta es la forma, digamos, en que podemos cubrir el programa completo. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta, algo al respecto? Buenísimo. Entonces, vamos a alargar nomás con simulación. Este tema es muy interesante, tiene muchísimas aplicaciones. Nosotros vemos, digamos, una introducción a este tema. Hay una materia electiva, entiendo, donde pueden profundizar, sí, pero en general nosotros vamos a estar estudiando varios problemas que son interesantes y básicamente van a poder resolver a través de lo que vamos a estar estudiando cierto tipo de problemas que por ahí son no tan estructurados como los problemas que venimos resolviendo. Una de las grandes ventajas, digamos, que tenemos en los modelos de optimización es que, dadas ciertas condiciones, que son los supuestos de los modelos, si se cumplen, nosotros en general tenemos algoritmos o modelos o fórmulas que de alguna manera, digamos, aplicadas al problema, nos ayudan a encontrar la mejor solución para ese problema, ¿sí? Siendo la mejor solución la que nos otorga el máximo o el mínimo en algún tipo de medida de desempeño que estamos modelando. El problema es que muchas veces no se dan esos supuestos que se están pidiendo, ¿sí?
Muchas veces el tipo de relación entre las variables, las condiciones en que se va a trabajar, etcétera, hacen que no se den todas esas condiciones y entonces un modelo de optimización no sea aplicable. Una de las grandes ventajas justamente de la herramienta de la simulación es que en general suele ser más flexible en ese sentido. Normalmente yo lo que voy a poder hacer es generar un modelo que represente cómo funciona el sistema, ¿sí? Y ver cómo va evolucionando, dados ciertos valores de parámetros que le ponemos. Esa es la ventaja, su gran flexibilidad. La desventaja de la simulación es que no es un método de optimización en sí. O sea, nos permite generar el modelo, estudiar cómo evoluciona, ver a qué resultados, a qué medidas de desempeño llega el sistema, funcionando de la manera en que hemos modelado, y asumiendo que en la realidad se va a comportar parecido a como lo hemos modelado. Entonces, si se dan esas condiciones, bueno, yo puedo de alguna manera tener previsibilidad de cómo va a funcionar el sistema. Pero eso no es una optimización necesariamente, porque yo cuando resuelvo un problema de programación lineal o los problemas de stock que van a empezar a ver con el profe Sergio Rosa o los problemas de programación dinámica, yo encontraba el valor de las variables que optimizaba el problema. En simulación, en cambio, no me va a ayudar a encontrar esos valores en forma directa. Dados ciertos valores que yo pruebe, voy a ver cómo funcionaría el sistema. ¿De acuerdo? Que no es lo mismo. Significa que yo debería repetir muchas pruebas con diferentes parámetros para ver cuál de todas tuvo el mejor desempeño. Y bueno, en última instancia, si encuentro una que funciona mejor, será la elegida y será la mejor de entre las que probé. Pero no me está garantizando esto que no exista una solución mejor. En cambio, cuando puedo modelar un problema con programación dinámica, por ejemplo, con programación lineal, si se dan los supuestos, yo al encontrar una solución sé que es la mejor. ¿De acuerdo? Bien. Este es un temario bastante extenso, ¿sí? Obviamente no lo vamos a agotar en una sola clase. Sí, esperamos terminar por lo menos la parte de la generación de variables, cosa de que en las próximas clases directamente estemos trabajando sobre modelos de simulación. Entonces, esta clase va a ser bastante teórica, por lo que si veo que algún tema no lo explico, no les queda totalmente claro, lo que sea, por favor me interrumpen y me dicen, y vemos de qué manera, digamos, clarificamos el tema. Bien, primero, ¿de qué se trata esto de simular? Y de una definición es que es representar una cosa fingiendo o imitando lo que no es. Particularmente, en el sentido de los modelos de optimización, o los modelos de investigación de operaciones, mejor dicho, la simulación es un método que le permite al decisor estudiar el comportamiento de un sistema real, experimentando con un modelo que lo representa, llamado modelo de simulación. Esto es, nosotros estudiamos el sistema real, ¿sí? Muchas veces a ese sistema real no lo podemos tocar en forma directa sin romperlo o sin tener un costo demasiado grande. Entonces el enfoque lo que busca es que entendamos cómo funciona el sistema real, ¿sí? Determinemos ciertos parámetros generalmente estadísticos de cómo está funcionando, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una fábrica, un torno y piezas que van llegando y alguien que las va arreglando, bueno, tomar ciertos parámetros estadísticos, cada cuánto llega una pieza, qué tipo de trabajos hay que hacerle, cuánto lleva hacer cada trabajo, ¿sí? Y esto en general, normalmente en la práctica, se termina representando a través de distribuciones de probabilidad, ¿sí? A través de variables estadísticas, ¿sí? Variables de probabilística, porque, por ejemplo, el tiempo que tarda alguien en trabajar una pieza no va a ser siempre exactamente el mismo.
¿sí? Incluso las máquinas tienen cierta dispersión respecto a cuánto tardan. Entonces la idea es, bueno, ir tomando esa variable, entender cómo se mueve esa variable y entender la relación que tiene con otras variables del sistema, ¿sí? Cómo funciona todo en su conjunto. Y una vez que uno tiene un modelo y más o menos lo puede validar con la realidad, ¿sí? Puede empezar a probar pequeños cambios dentro del funcionamiento ya en el modelo, ¿sí? Y con eso, de alguna manera, determinar una estimación de cómo funcionaría el sistema. Entonces, ese modelo que uno está generando lo va a poder utilizar para estudiar el comportamiento, para estudiar cómo es la evolución, cómo va avanzando. Por ejemplo, uno puede tener un modelo de cómo van llegando los autos a un puesto de peaje, ¿sí? Y puede tener los tiempos entre llegada de los autos al peaje, el tipo de auto, ¿sí? La distribución de probabilidad de que, bueno, el 40% son camiones, o bueno, son motos, el otro 40% son autos y el 20% restante son camiones y colectivos. Entonces eso es una distribución de probabilidad. El tiempo que pasa entre una llegada y otra también es una distribución de probabilidad. El tiempo que le toma a cada auto ser atendido, ¿sí? El tiempo que se demora el cajero en atenderlo, es otra distribución de probabilidad, porque uno va a decir, bueno, se demora una distribución normal de media de 30 segundos, ponele. ¿Sí? Entonces, o bueno, una media de 20 segundos, ponele. Con una desviación estándar de, no sé, 5. Entonces termina definiendo un rango de trabajo, ¿sí? del cajero del peaje, ¿sí? Pero además está considerando el hecho de que no todos los tiempos son igualmente probables. Es más probable que toque un valor cerca de la media normalmente, y bueno, va a haber posibilidad de que se desvíe eso, pero no es tan frecuente. Entonces, uno conociendo todos esos elementos podría armar un modelo matemático que represente la llegada, ¿sí? La formación de la cola, porque si de golpe empiezan a llegar muchos autos, que puede llegar a pasar, y puede estar previsto dentro de las mismas distribuciones de probabilidad, que haya momentos en que de golpe, por azar, pasa mucho tiempo entre un auto y otro, y hay momentos en que llegan todos muy cerquita, y eso puede pasar, y gracias al modelado con las distribuciones de probabilidad lo podemos tener previsto, y entonces podemos ver cómo el sistema va evolucionando, cómo va cambiando, por ejemplo, la cantidad de plata que tiene en la caja, el cajero, ¿sí? Cuándo se va formando la cola y qué tan larga llega a ser la cola de espera de autos para pasar el peaje. Y si bien este tipo de elementos se pueden estudiar, en general lo que más nos va a interesar son las medidas de desempeño generales del sistema. Es decir, bueno, al final de todo el sistema, ¿cuánto es la ganancia promedio por día del puesto de peaje? ¿Cuál es el tamaño de cola más grande que se forma en el día? ¿Sí? O el promedio de tamaño de cola durante el día. Cuestiones de ese tipo, ¿sí? La cantidad de tiempo que el cajero no está atendiendo a nadie. O sea, ese tipo de medidas de desempeño, digamos, de manera general del sistema, me permiten compararlo. Entonces yo podría decir, bueno, ¿cómo funciona el sistema y cuánta plata gano si tengo un cajero? ¿Sí? ¿Y qué tan larga es la cola de espera? Supongamos que además, si la cola es de más de 5 autos, tienen que empezar a dejar pasar gratis, ¿sí? Entonces, yo podría contrastar políticas y decir, bueno, ponemos 2 cajeros funcionando durante el día, y eso me va a dar una medida de desempeño, por ejemplo, en cantidad de plata que gano y en el tamaño de cola máximo que tengo, o sea, la calidad de servicio,
que la comparo contra la posibilidad de tener 4 cajas abiertas, digamos, cuatro cajeros atendiendo, y bueno, las medidas de desempeño que corresponden al sistema funcionando de esa manera. Entonces la idea es justamente, si yo hiciera la prueba directamente un día dejando 2 cajas, capaz que genere un problema grande, ¿sí? O si pongo 4 cajeros, capaz que tengo una pérdida, me sale caro hacer la prueba. Y en cambio, de esta manera, si uno puede recolectar esa información, podría hacer una prueba en los papeles, ¿sí? En realidad en la computadora, pero básicamente en los papeles yo tendría cierta idea de qué sistema va a funcionar mejor. Obviamente esto es mucho de validación, uno hace una hipótesis, la prueba, ve si en la práctica está funcionando así, pero una vez que está validado uno puede confiar en que el modelo, digamos, razonablemente me va a estar respondiendo esas preguntas, y entonces, bueno, me va a evitar tener que hacer muchas pruebas constantemente para ver cómo tengo que estar haciendo, digamos, que trabaje el sistema. ¿Queda claro hasta acá? Sí, profe. Gracias. Profe. El modelo de simulación está formado por expresiones matemáticas y relaciones lógicas entre componentes fundamentales del sistema y permite encontrar el valor de las salidas de interés dadas las entradas controladas del sistema. En esta parte lo que se está refiriendo es que efectivamente el modelo de simulación es un modelo matemático. Va a ser un modelo matemático un poco más complicado normalmente que una simple fórmula, ¿sí? Pero, digamos, lo que nosotros estamos buscando es justamente relaciones matemáticas y lógicas que, de alguna manera, representen cómo está funcionando el sistema, ¿sí? Entonces, en el ejemplo este que decía del sistema de peaje, si la cola que se ha formado es más grande que la cola máxima que se permite, entonces va a pasar algo. Ahí tiene una relación lógica, ¿sí? Hay una pregunta. ¿Es la cola actualmente más grande que 5? Si es verdad, o sea, si dice que, digamos, si la respuesta a eso es sí, entonces el sistema funciona de una manera, reacciona de una manera. Si dice que no, el sistema reacciona de otra. Ahí hay una relación lógica entre el tamaño de la cola y una medida, digamos, un parámetro que nosotros le hemos dado, que es el tamaño máximo de 5. Por otro lado, bueno, hay expresiones matemáticas, porque, por ejemplo, cada vez que pasa alguien, bueno, vamos a contabilizar la plata que pagó según el tipo de auto que era, si era camión, si era motocicleta, ir acumulando una cantidad diferente, ¿sí? La caja, y entonces ahí hay relaciones matemáticas también. Entonces fíjense que la idea es, bueno, vamos a seguir trabajando con relaciones matemáticas y lógicas, ¿sí? Y básicamente la idea es que representen al sistema. Ahora, como les comentaba antes, lo que se busca es encontrar el valor de salidas de interés, que son estas métricas de desempeño. Por ejemplo, a lo largo del día, ¿cuál ha sido el tamaño de cola más grande que se ha formado? Porque, por ejemplo, me puede servir para establecer la política de, si yo soy el dueño del puesto de peaje, por ejemplo, y sé que en la simulación el tamaño máximo de cola que se forma es de 4, entonces si a mí me quieren poner una restricción que diga que si la cola es de más de 5 los deje pasar, bueno, para mí es una información valiosa, porque sé que en la simulación nunca se forman colas de más de 4 autos. Entonces, bueno, ese es un dato de interés, digamos, para poder, digamos, realizar mi negocio. Por otro lado, como les decía, si yo tengo que pagar multa por hacer esperar a la gente, la multa viene de la forma de no poder cobrarle el peaje, pero por otro lado, tengo que pagar sueldos extras si tengo muchas cabinas abiertas, yo puedo establecer la relación de costos-beneficios, ¿sí? en una métrica de desempeño que sea cuánta plata consigo en los puestos de peaje al final del día. Y si trabajando con 2 puestos gano más que trabajando con 4, o viceversa, bueno, también es información valiosa. Para mí, digamos, para el decisor. Y cuando dice dadas las entradas controladas del sistema, ¿sí? A lo que se está refiriendo es justamente que cuando yo armo un modelo de simulación,
establezco ciertos parámetros. Por ejemplo, si digo que voy a trabajar con 2 cajas, o digo que voy a trabajar con 4, esas son, digamos, entradas controladas, porque yo le estoy diciendo, simula trabajando con 2 cajas, o simula trabajando con 4. Es algo que yo controlo, ¿sí? Es un parámetro del sistema, y justamente la idea es determinar qué parámetros controlamos nosotros, ¿sí? Qué variables son salidas, ¿sí? Y bueno, cuál es la relación que los une. En investigación de operaciones, bueno, en general los modelos terminan cayendo en una de estas 2 grandes bolsas, ¿no? Por un lado, vamos a tener modelos de simulación y por otro lado, modelos de optimización. En lo que respecta a los modelos de simulación, las entradas van a ser decisiones que se toman, ¿sí? Por ejemplo, una forma de trabajo. Por ejemplo, yo podría decir, tengo el puesto de peaje y bueno, quiero trabajar con la política de cobrarle, dejar, si la cola es más grande que 5, dejarlos pasar sin pagar, ¿sí? Eso podría ser una decisión. Y valores paramétricos podría ser la cantidad de cajas que voy a tener habilitadas, ¿sí? O la cantidad de cajas habilitadas también sería una decisión en realidad. Y valores paramétricos en realidad sería, por ejemplo, cuánto tiempo tarda en atender una caja. Entonces, decisiones incluiría si quiero que no cobrarle a nadie, si la cola es más grande de 5. Decisiones es si quiero trabajar con 2 o 4 cajeros, ¿sí? Con 2 o 4 puestos de peaje. Y valores paramétricos serían cuánto se demora cada caja en atender a un auto, cuáles son las proporciones de camiones, motos, autos, colectivos, ¿sí? Cuánto le cobro, según el tipo de vehículo que es. Son todos valores, digamos, que constituyen parte del sistema, ¿sí? El tiempo entre llegada, entre los vehículos, todos esos son valores paramétricos. Entonces, a partir de toda esa información, establecemos un modelo que relaciona esos elementos, ¿sí? Y lo que obtengo son medidas de eficiencia, o sea, el desempeño del sistema dados esos valores paramétricos que se supone que son el tip, que son, digamos, los parámetros que he medido de alguna manera en el sistema. Entonces, el tiempo de atención del cajero se supone que va a ser estable, no importa si son 2 o son 4, digamos, porque el cajero atiende lo más rápido que puede. Entonces, si son pocos, se armará una cola más larga, nada más. Entonces, el modelo de simulación lo que va a estar haciendo es establecerme las relaciones entre todos estos elementos y obtener una medida de desempeño. Por ejemplo, cuánta plata se consigue al final del día, de qué tamaño fue la cola más grande que se formó de autos, cuántas veces hubo que dejar pasar autos sin pagar, el tiempo promedio de espera de un auto cuando llega al peaje, ¿sí? Porque el tiempo que tarda, digamos, un auto que llega, es el tiempo que lo tardan en atender y el tiempo que estuvo esperando en la cola, ¿sí? Entonces, el tiempo promedio de espera es una medida también interesante. Entonces, son todas medidas de desempeño que cuando yo cambio las decisiones, ¿sí? Por ejemplo, en vez de trabajar con 2 puestos, trabajar con 4, cambia acá la medida de eficiencia y bueno, yo puedo comparar. Por otro lado, los modelos de optimización que hemos estado viendo y que van a ver, por ejemplo, con los modelos de stock, pero además con programación lineal, con programación dinámica, etc., ¿sí?
básicamente arrancan a partir de valores de parámetros, ¿sí? Se construye el modelo de optimización y lo que se obtiene es el conjunto de variables de decisión óptimas, es decir, los valores que optimizan, ¿sí?, a algún tipo de función de desempeño que hemos podido modelar. Entonces, la idea acá es que es distinto porque yo acá simplemente establezco cuál es el contexto o cuál sería el conjunto de decisiones que quiero probar y veo cómo funciona. Y en cambio acá lo que estoy haciendo es decir cuáles son los parámetros y el modelo, una vez resuelto, me está diciendo cuál es la decisión óptima. ¿De acuerdo? Acá es una entrada a la decisión y en cambio en los modelos de optimización son una salida a la decisión. ¿De acuerdo? Entonces yo cuando uno puede construir un modelo de optimización, es mejor tratar de construir esto, ¿sí? Porque a la salida del modelo de optimización voy a tener la decisión más conveniente para trabajar. Pero el problema es que para construir un modelo de optimización, digamos, se deben dar ciertas condiciones que no siempre se dan en la práctica, y en simulación en general es tan flexible que generalmente uno puede construir el modelo de simulación. Entonces es una herramienta más versátil en ese sentido, pero el problema es que yo no encuentro la decisión óptima, sino que lo que tengo que hacer es probar diferentes decisiones y después comparar cuál fue el resultado para cada una, y bueno, me quedo con la mejor de las que probé. Si justo no probé la óptima, y bueno, voy a terminar eligiendo la mejor de entre las que sí probé, y quedará la óptima para que el día que se me ocurra la pruebe y vea si es mejor que las otras. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, entonces la idea es, vamos a mostrar diferentes ramas, digamos, diferentes clasificaciones o diferentes clases de modelos de simulación, ¿sí? Distintas ramas. Por un lado está la rama continua de simulación, que básicamente es lo que en general está basada en sistemas de ecuaciones sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes vieron los modelos de Lotka-Volterra en alguna materia, creo que en matemática superior o en alguna de esas tienen que haber visto el modelo de Lotka-Volterra. Modelo presa-predador también. ¿Recuerdan algo de eso? En cálculo numérico. Se llama En modelos numéricos. Bien, gracias. Bueno, ese tipo de modelos, ¿sí?, caen dentro de la rama de simulación continua. Básicamente se establecen ciertas ecuaciones diferenciales, generalmente un sistema de ecuaciones diferenciales o una ecuación diferencial, ¿sí?, o un sistema de ecuaciones diferenciales, y bueno, y se integran numéricamente, se va resolviendo, y en el medio también se deberían tener en cuenta ciertas condiciones, como que, por ejemplo, en un modelo presa-predador, si alguna de las poblaciones llega a cero, bueno, ahí no tiene sentido que pase a negativo alguna de las poblaciones, cosas por el estilo. Por otro lado, sistemas físicos, sistemas de hornos que se están calentando y tienen que llegar a cierta temperatura, ese tipo de cosas las pueden modelar con ecuaciones diferenciales, ¿sí?, con un sistema de ecuaciones diferenciales, y bueno, básicamente toda esa parte en realidad no vamos a entrar nosotros, ya la ven ahí en otra materia, pero como para que tengan presente, esto se lo considera también parte de lo que es simulación continua, ¿sí? Es lo que sería, se lo considera también simulación, es la parte de simulación continua. Por otro lado está la parte de simulación discreta, que esta es la que vamos a ver nosotros, y en simulación discreta hay dos grandes ramas, ¿sí?, lo que es la simulación estática y la simulación dinámica.
La simulación estática, básicamente lo que hace es simular eventos independientes y saca una medida de desempeño general de esos eventos independientes. Por ejemplo, uno podría establecer con simulación estática, ¿sí? O simulación de Monte Carlo, podría establecer, por ejemplo, partidos de, ¿cómo se llama esto? De dados, ¿sí? O partidos de ruleta, y simular, o sea, cada experimento, cada prueba, si es independiente de la siguiente. O sea, uno hace una apuesta a la ruleta, sale un resultado que depende de una variable aleatoria, ¿sí? Porque es una variable probabilística. ¿Qué número va a salir de la ruleta? Es algo que se puede modelar con una distribución de probabilidad, ¿sí? Entonces uno podría, por ejemplo, modelar qué chances tiene de ganar a la ruleta más de X cantidad de plata, ¿sí? Podría modelar, bueno, la probabilidad de ruina, o sea, establecer si entra con 1.000 pesos y juega de a 100, ¿qué probabilidad tiene de perder toda la plata? ¿Sí? Podría establecer con simulación estática, por ejemplo, si uno tiene está haciendo pruebas sobre focos, ¿sí? Y conoce la probabilidad de que el foco se queme, ¿sí? Y tiene diferentes políticas, eso, bueno, lo vamos a ver luego, algún ejemplo, pero básicamente cuando ustedes hacen pruebas sobre focos, esas pruebas generalmente son destructivas, ¿sí? Entonces, si ustedes probaran sobre todo el lote completo para ver qué focos se iban a quemar y qué focos no, y cuánta plata van a gastar por haber, digamos, imagínense que ustedes tienen, por ejemplo, 2 procesos productivos para fabricar focos, ¿no? Uno es más barato el proceso, pero genera una mayor cantidad de focos que son defectuosos, ¿sí? Y el otro proceso es más caro, es mucho más caro, pero genera menos focos defectuosos, ¿sí? Y el foco defectuoso, en realidad, cuando uno los vende y cuando se los devuelven, uno tiene un costo, digamos, muy grande porque tiene que pagar el envío, etcétera, etcétera, entonces tiene que regalarle el foco nuevo, digamos, a la persona que se quejó, entonces hay un costo porque el foco sea defectuoso, pero a su vez el costo productivo es más bajo, ¿sí? En uno de los procesos que en otro. Entonces uno podría simular ambos procesos y obtener la métrica de desempeño de cuánta plata al final, promedio, está ganando. Y ahí una de las formas podría ser, por ejemplo, simular diferentes focos y ver qué pasa con diferentes focos, ¿sí? Cuánta es la plata que ganaría por cada foco, si es que ganaría o si es que perdería porque el foco salió defectuoso y entonces hubo que devolverle un foco bueno a la otra persona y pagar el envío y todo eso. Entonces eso lo podrían modelar con simulación estática, ¿sí? Y cada foco, en realidad, no depende o sea, si un foco está roto o no, si un foco es defectuoso o no, no depende del foco simulado anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, cada simulación es independiente de la otra. Entonces, bueno, eso es simulación estática. Por otro lado, lo que es simulación dinámica se refiere a modelos donde el sistema va evolucionando. Por ejemplo, el puesto de peaje. ¿Por qué decimos que el sistema va evolucionando? Porque llega un auto, empieza a ser atendido, de golpe llega otro auto y como la situación anterior, el auto anterior había llegado, digamos, y todavía no terminó de ser atendido, este auto nuevo depende, para saber qué va a pasar con este auto nuevo, depende de ver qué pasa con el auto anterior. ¿Sí? Entonces va a entrar en una cola.
y de golpe va a llegar otro auto, y ese nuevo auto, para saber cómo va a evolucionar el sistema, para saber qué hacemos con este nuevo auto que hemos simulado, hay que ver cómo está el sistema. O sea, si hay un auto esperando, bueno, este también va a tener que ir a la cola, y de golpe se termina de atender el auto que estaba atendiendo, el cajero, y entonces no es lo mismo cómo evoluciona el sistema si no había cola que si sí había cola. Entonces, uno para entender toda la historia tiene que ir viendo cómo va evolucionando el sistema, ¿de acuerdo? No es lo mismo que con los focos, que yo puedo ir simulando cada foco de manera independiente y luego calcular el promedio de cuánto me salió cada foco, por ejemplo. Entonces, digamos, si bien los modelos, ambos van a utilizar una estrategia parecida de resolución, digamos, son formas de simular diferentes en realidad. Una cuestión importante es que, bueno, en simulación continua, como son ecuaciones diferenciales, ¿sí? Uno va haciendo, estos en realidad se resuelve como les había comentado, son sistemas de ecuaciones diferenciales que se integran numéricamente. Entonces, deben recordar que, bueno, en integración numérica uno definía un paso, ¿sí?, de integración muy chiquitito, y es como que por cada pasito de tiempo se iba calculando cómo evolucionaba el sistema. Por ejemplo, en un sistema de población hace una exponencial así, un sistema de población límite hace una exponencial así, pero después se estabiliza, hace una S, hace una curva logística. Entonces uno puede ver a lo largo del tiempo, digamos, de manera continua cómo evoluciona. En cambio, en lo que es simulación discreta, los saltos están discretizados, son digamos, no hay una continuidad, ¿sí?, entre cada paso y el siguiente, en el sentido de que yo estoy en el foco, simulo el foco 323, y cuando simulo el foco 324, el siguiente, no hay nada en el medio, ¿de acuerdo? O sea, hay un salto ahí. Cada foco que voy simulando, ¿sí?, es un salto. Por eso decimos que está discretizado. No hay nada no hay decimal, digamos, no hay medio foco entre uno y otro. Y en simulación dinámica también vamos a estar trabajando, digamos, es un modelo discreto, porque yo simulo eventos en simulación dinámica. Entonces voy a decir, bueno, llega un auto, y después, ¿qué pasa? Y llega otro auto, ¿sí? Y capaz que el primer auto llegó a las 12 del mediodía, y el siguiente llegó a las 12:05, ¿sí? Y el siguiente llega a las 12:07, y lo siguiente que pasa es que se termina de atender un auto a las 12:20, ¿sí? Y en el medio, no estoy simulando nada, porque lo que voy simulando son eventos. Entonces hay saltos temporales, donde en realidad lo que pasa en el medio no me interesa, porque a los efectos de la simulación no me importa. Digamos, yo tengo que armar la simulación de manera de prever que, digamos, si es interesante para mí, bueno, lo tengo que modelar como un evento. Entonces, bueno, ahí se va dando el salto. No se preocupen si esto no termina de quedar del todo claro ahora, porque es mucho más claro, digamos, cuando estamos resolviendo un modelo. Pero básicamente, la idea es que en la simulación de Monte Carlo se trabaja con simulaciones independientes, ¿sí? Cada event, digamos, cada prueba se va generando independiente del anterior, mientras que en simulación dinámica voy a simular eventos, ¿sí?, que van a hacer evolucionar un sistema. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo como una colección de instancias, ¿sí?, de situaciones. Por ejemplo, qué pasó con cada foco que fui simulando, y cada una, ¿sí?, cada prueba es independiente de las otras. En cambio, en simulación dinámica, yo para poder ir simulando tengo que ir viendo cómo va evolucionando todo, ¿sí? Cuando llega un auto tengo que saber si había cola o no había cola, tengo que saber si estaban atendiendo o no a alguien, si el cajero estaba libre o no. Entonces necesito saber qué había pasado antes.
Y por eso en simulación dinámica, bueno, van a ver que trabajamos también con un vector de estado, pero el modelo es un poco más complejo porque justamente tengo que ir considerando todas esas cosas. Y después hay sistemas híbridos, donde básicamente lo que tengo es un sistema de simulación discreta, pero algún elemento, ¿sí?, depende de una variable, digamos, que se modela con un sistema continuo. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería una panadería donde hay una línea de producción y hay alguien que va amasando masas y las va mandando, digamos, a la siguiente sección y se demora cierto tiempo en hacer cada masa, en hacer cada bollo y pasarlo a la siguiente etapa. Y hay alguien que las va juntando, las mete en un horno y tiene que esperar a que el horno se caliente. Y cuando se calentó lo suficiente, recién ahí las puede sacar y ya están cocinadas. Entonces, el tiempo que tarda una persona en hacer la masa y pasarla a la siguiente etapa, capaz que lo puedo modelar, digamos, con un sistema dinámico. O sea, en general todo el sistema es dinámico, pero de golpe, para saber en cuánto tiempo van a estar disponibles los bollos en el horno ya suficientemente caliente, esa parte específica la tengo que resolver con un sistema continuo. Eso nosotros no entramos en esto, pero bueno, está bueno que sepan que existe también este tipo de modelos híbridos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ventajas de la simulación. Vamos a pasarlo rápido, o sea, analiza los efectos en el comportamiento del sistema ante cambios internos y externos, ¿sí? O sea, justamente la idea es poder establecer cómo poder entender, ¿sí?, cómo va a funcionar el sistema, ¿sí?, cambiándole ciertos parámetros, cuánta gente trabaja, qué pasa si de golpe cambia el proceso y hay una distribución de probabilidad de la tasa de falla que baja o sube según el tipo de proceso. Entonces yo puedo hacer ese análisis sin tener que romper la cosa de verdad, ¿sí?, sin tener que estar cambiando el proceso. Entonces esto me permite establecer cómo va a funcionar antes de haberlo construido o haberlo modificado, y esto evidentemente es muy práctico, digamos. Entender el comportamiento de un sistema para sugerir mejoras, bueno, es la misma lógica, digamos. O sea, si yo entiendo bien cómo está funcionando un sistema, puedo ver oportunidades de mejora, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el puesto de peaje, yo estoy diciendo, bueno, trabajo entre dos, actualmente, si pusiéramos una persona más a atender, aumentaría la ganancia que tenés, porque lo que cobra esa persona, capaz que compensa toda la plata que estás perdiendo porque se arman colas largas y la gente pasa gratis. O en un supermercado, si la gente entra y ve que hay mucha gente en la cola, se va. Entonces, bueno, uno podría medir cuánta gente se va del supermercado porque ve la cola demasiado grande, y entonces podría decir, bueno, podríamos poner más gente en las cajas, y eso, capaz que a la larga te termina dando más plata, a pesar de que pagas más sueldos, termina aumentando la cantidad de plata porque no perdés clientes, ¿sí? Entonces ese tipo de estudios se pueden hacer con simulación. Comprender mejor la operación de un sistema, detectar variables importantes y entender la relación entre ellas. Bueno, el hecho de estar haciendo el estudio nos hace tener que estudiar, ¿sí?, cuáles son las variables, cómo están operando, y eso en sí ya es una ventaja, ¿no? Entonces, el hecho de tener que ponerse a formalizar cómo opera el sistema, digamos, eso en sí es una ventaja. Experimentar con nuevas situaciones, anticipar resultados no previstos. Por ejemplo, no tienen claro si es posible o no que se forme una cola de hasta 5 personas en la caja, o que se forme una cola de hasta 5 autos en el peaje. No saben si es posible o no, digamos. Entonces se pueden sentar a esperar qué ocurra, o podrían simularlo y ver qué pasa.
Anticipar problemas en el comportamiento del sistema, cuando se introducen nuevos elementos, bueno, más de lo mismo. O sea, la idea es poder entender cómo funciona el sistema y hacerle modificaciones al modelo. ¿Sí? Y mientras el modelo sea válido, digamos, y no cambiemos, digamos, algún parámetro que rompa, digamos, realmente el funcionamiento del sistema, podemos considerar que, bueno, un modelo de simulación nos va a tirar aproximaciones razonablemente útiles. Entonces, para realizar un estudio de simulación, bueno, primero se define el problema. Por ejemplo, queremos saber el tamaño de cola del peaje, tamaño máximo de cola que se puede formar en el peaje. Formulación del modelo, bueno, establecer la relación entre las variables principales, identificar qué objetos tengo, autos, puestos de peaje, tipos de autos diferentes, para saber cuánto tiene que pagar cada uno, etc. Recolección de datos. Bueno, acá habría que ponerse con un cronómetro y empezar a medir cada cuánto llega un auto, por ejemplo, para poder representar eso, simularlo. Deberíamos ponernos con un cronómetro y medir cuánto tiempo se tarda la persona en atender a cada auto. Ponerse a medir, bueno, cuántos de los coches que llegan son autos, cuántos son motos, cuántos son colectivos, cuánto le cobro en el puesto a cada tipo de vehículo. Entonces se tiene que juntar toda esa información para poder construir el modelo. Entonces hay que juntar esa información que es particular de ese sistema que estamos estudiando. Después, implementación del modelo en una computadora, o sea, relacionamos a partir de esa formulación del modelo y de los datos que hemos recolectado, establecemos, digamos, esas relaciones en fórmulas matemáticas dentro de la computadora, y después, bueno, validación. O sea, hacemos la simulación y le preguntamos a expertos si los resultados son razonables, ¿sí? Vemos si los resultados están coincidiendo con datos históricos que teníamos, ¿sí? Por ejemplo, si el modelo de simulación nos dice que se puede formar una cola de 200 autos, ¿sí? Capaz que un experto nos dice, no, eso no pasó nunca en la vida y no hay forma de que pase. Bueno, entonces, bueno, habrá que revisar qué problema tiene el modelo. Por otro lado, yo puedo tener datos históricos registrados, entonces, cierto, por ejemplo, si mi modelo yo quiero saber cómo trabajaría el sistema con 4 cajas, pero siempre estuve operando con 2. Entonces puedo hacer el modelo de simulación primero con 2 y ver si la simulación está coincidiendo con lo que estoy ganando normalmente. Entonces, si coincide, entonces, bueno, tengo más chance de que coincida la predicción para 4 cajas. Comprobación de fallas del modelo al usar datos que rompen el sistema. Cuando, por ejemplo, yo tengo situaciones anómalas que sé que generarían alguna falla en el sistema real, entonces con esas situaciones anómalas podría probar el modelo de simulación para ver si el modelo de simulación tiene previsto también dentro de esas relaciones lógicas y matemáticas, si tiene previstas la posibilidad de situaciones poco frecuentes, y bueno, si funciona bien ante eso, si reacciona bien ante eso, entonces puedo confiar un poco más en el modelo que estoy construyendo. Por ejemplo, la posibilidad de que llegue el club de los motoqueros, ¿sí? al puesto de peaje, que es algo que normalmente va a tener una incidencia sobre el desempeño real del sistema, porque llegan un montón de vehículos todos juntos, ¿sí? Entonces es un caso atípico,
que genera un problema en el sistema real, y bueno, habría que ver si cuando se establecieron las relaciones durante la formulación del modelo y la implementación, se tuvo en cuenta esa posibilidad, digamos. Si se tuvo en cuenta, entonces más confianza le puedo tener todavía al sistema, al modelo que estoy generando. Y después, bueno, experimentación, o sea, empezar a probar ahora sí con nuevos parámetros, ¿sí? Para ver cómo reaccionaría el sistema, empezar el estudio ya sobre los resultados del modelo, o sea, generar los resultados, mejor dicho. Y en interpretación ya estamos hablando de, bueno, tomar esos resultados y entender, digamos, cómo evolucionó el sistema, qué conclusiones puedo sacar a partir de esos resultados. ¿Funcionaría mejor el puesto de peaje con 4 cajas que con 2? ¿El tamaño de cola máximo que se produce es suficientemente chico como para que pueda firmar el contrato con el gobierno de que si la cola es de más de 10 autos, entonces pueden pasar gratis? O sea, todo ese tipo de cosas, bueno, las podría hacer durante la parte de interpretación. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, seguimos. Vamos a... una parte importante de estos modelos de simulación va a ser que los parámetros van a ser, en general, parámetros estadísticos, ¿sí? Van a ser medidas de desempeño que van a estar representados por variables aleatorias. Entonces, ¿qué pasa? Parte del trabajo es, por ejemplo, en el caso del puesto de peaje, ir y tomar el tiempo que tarda la persona en atender a los vehículos. Pero ¿qué pasa? Normalmente no va a ser el mismo tiempo, no se va a demorar el mismo tiempo para todos los casos. Supongamos que estos son, no sé, una barbaridad, pero pongamos que son segundos que tarda una persona, un vendedor en cerrar una venta, ¿no? En atender a un cliente. Entonces, normalmente va a haber clientes a los que va a despachar rápido, ya sea porque compraron rápido, porque no les interesó y se fueron. Va a haber clientes que se va a demorar más y va a haber un tiempo promedio que podríamos calcular, digamos, de cuánto se demora normalmente en atender a un cliente. Entonces, hay una herramienta que a nosotros nos sirve mucho para hacer este estudio de cuánto se demora el vendedor, que es el histograma. La idea principal es que yo puedo tener un registro de cuánto tiempo se tardó con cada cliente, cierto vendedor, y después empezar a registrar, por ejemplo. Bueno, acá hubo un caso que se demoró 70 segundos. Hubo otro que se demoró 71 segundos. Otro de nuevo 70. Este se demoró 80, 84, 98, 88. De nuevo 70, 73 y así. Entonces el histograma lo que nos está mostrando es básicamente cuánto se fue demorando, los distintos posibles valores que fueron apareciendo en la realidad. ¿De acuerdo? Y va a haber valores que son más frecuentes, ¿sí? Y valores que son menos frecuentes. Lo cual está bien. Esto podría ser el tiempo de atención de un vendedor, podría ser el tiempo de atención de un cajero, podría ser el diámetro de una pieza que sale de un torno, ¿sí? Automatizado, y esto ponerle que está medido en micras, no sé, y entonces hay una medida promedio, ¿sí? Hay una medida promedio de diámetro, que es la más frecuente, porque el torno está ajustado para tirar, ponele, a 72 milímetros, ponele que sean. Entonces normalmente va a tirar a 72, un poquito más, ¿sí? Un poquito menos.
capaz que un poquito menos también es frecuente, pero menos, y así. Y valores más dispersos pueden aparecer, ¿sí? Porque, no sé, el que está manejando el torno comete algún error, o porque por algún problema, algún desajuste, ¿sí? Entonces aparecen valores, o sea, de golpe hubo una pieza que salió de 60 en vez de 72, ¿sí? Obviamente esto está recontra exagerado, pero hay muchos fenómenos, digamos, que se pueden modelar así, el tiempo, qué sé yo, el tiempo de atención de algo, el tiempo de procesamiento de algo, ponerle que estos son minutos y es el tiempo de viaje, ¿sí? De un colectivo para hacer un recorrido. Entonces hay veces que de golpe el viaje normalmente lo hace en un tiempo de 72 minutos más o menos, de punta a punta, ¿sí? A veces se demora un poquito más, y eso también es frecuente. Que se demore un poquito más es menos frecuente, pero ocurre, y así. Y que se demore tanto más ya es posible, pero muy poco frecuente. Y estas demoras ya son casos muy infrecuentes, pero que pueden ocurrir. Y lo mismo que lo haga en menos tiempo, ¿sí? De golpe, qué sé yo, un día de paro, un día de lluvia, que entonces había menos gente en las paradas y entonces iba más rápido. Entonces había casos, ¿sí? Un poquito menos porque, bueno, fue más rápido nomás. Un poquito menos porque, bueno, fue bastante más rápido y qué sé yo, y no justo agarró ondas verdes por todos lados. Y después ya casos donde que son posibles, pero son poco frecuentes, pero ocurren cada tanto, sí, porque días de lluvia es algo sistemático, cada tanto llueve. Entonces no es que fue el día que Argentina salió campeón de la Copa América y bueno, y cortaron el centro y entonces, bueno, ese sería un caso muy, muy, muy infrecuente, digamos, pero que de golpe haya lluvia y entonces haya menos gente en la calle, menos gente en la parada, algo que periódicamente se repite. Entonces podría empezar a explicar estos casos donde va más rápido, el colectivo termina antes el recorrido. Entonces, bueno, la idea es que muchos fenómenos, yo lo primero es medirlo, ¿sí? Y generar un histograma para ver cómo se comporta. Hay diferentes distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, esta sería una distribución que aparentemente sería una distribución normal, ¿no? Hay pruebas estadísticas para validar que realmente sea una distribución normal, ¿sí? Esto es una distribución exponencial negativa. Esto uno podría suponer que viene de una distribución uniforme, o sea, entre 60 y 80. Tengo más. Cuando uno, por ejemplo, modela si uno se quedara durante todo el año tomando los números de la ruleta, de una ruleta, en particular de un casino, y empieza a hacer el histograma, debería quedar algo así, ¿de acuerdo? Entre el número más chico y el número más grande, y debería haber una frecuencia similar de apariciones. No sé en qué orden aparecieron los números, pero más o menos cada número debería haber salido una cantidad de veces parecida, ¿de acuerdo? Lógicamente, si aumentamos la cantidad de muestras que tenemos en general, empieza a acentuarse más las características de la distribución, ¿no? O sea, si tengo pocas observaciones, bueno, puede parecerse o puede no parecerse tanto a la distribución teórica, ¿sí? Pero si tengo muchas muestras, en general va a terminar pareciéndose bastante, ¿sí? Si es que el fenómeno subyacente corresponde a una distribución de probabilidad de este tipo. ¿Quedó claro hasta acá? Chicos. Sí, profe. Bueno, ¿se entiende cómo se lee el histograma? ¿Se entiende cómo se lee el histograma, cómo se interpreta? ¿Hay alguna duda respecto a eso?
Por ejemplo, acá yo estoy diciendo, bueno, hay una variable, por ejemplo, la cantidad de kilos de sustancia de plástico, por ejemplo, que se utiliza en determinada fábrica, y es una distribución uniforme, entre 60 y 80. ¿Qué quiere decir? Y que a veces va a ser 60, a veces va a ser 65, 61, 62, 80, 80 de nuevo, 60 de nuevo, y en general es más o menos igual de probable cualquiera de los valores porque aparecen, digamos, más o menos con la misma frecuencia. O sea, no sé en qué orden aparecen, ¿sí? Pero a largo plazo termino observando que cualquiera de los números es igualmente probable de aparecer. ¿De acuerdo? En cambio acá, por ejemplo, cada número no es igualmente probable. Los más probables son los números que están cerca de la media, cerca de 70. ¿De acuerdo? 70 es muy probable. 71, 69, y así, a medida que nos vamos alejando de la media, se va haciendo menos probable que aparezca. Es posible, pero es menos probable que ocurra. Entonces, hay fenómenos que trabajan así, ¿de acuerdo? Y hay fenómenos que trabajan así, donde hay un valor que es más probable y esa probabilidad va bajando a medida que nos alejamos de la media. Y hay fenómenos que trabajan de esta manera y hay otras formas también, hay otras distribuciones de probabilidad. Estas tres son de las más comunes, pero hay un montón más. Esta, por ejemplo, modela muy bien, normalmente, el tiempo entre llegadas, ¿sí? En una cola de espera de algo. Por ejemplo, normalmente es una distribución exponencial. En cambio, realización de procesos normalmente son una distribución normal o algo parecido. Pero tiempos entre llegadas generalmente tienen esta distribución. ¿Por qué? Imaginemos que esto está medido en minutos y esto es un negocio, ¿no? Entonces nosotros decimos, después de que llegó el primer cliente, la llegada del siguiente cliente es muy probable que sea un valor chiquito, o sea, que no haya que esperar mucho para que llegue el siguiente cliente. ¿Sí? Demoras más grandes son posibles, ¿sí? Y si no es muy grande la demora, también son probables. O sea, imagínense un puesto de peaje. Lo más usual, lo más frecuente que uno ve, es que los autos van llegando y hay muy pocos segundos de diferencia entre un auto y otro. ¿Sí? Que haya más segundos de diferencia puede pasar y es menos probable, es menos frecuente que ocurra. Espacios más grandes también pueden pasar, pero son menos probables, y así. Y después, tiempos muy largos entre los que, o sea, que pasan entre que llegó un cliente y llega el siguiente, puede pasar, pero cada vez es menos probable. ¿De acuerdo? O sea, generalmente, el tiempo que pasa entre que llegó un cliente y llega el siguiente, ¿sí? Es un tiempo cortito. Y que haya demoras más grandes es posible, pero es menos probable. Entonces, a medida que nos vamos alejando, es menos probable eso. Y bueno, por ejemplo, acá, no sé, un aparato que está generando piezas de determinado diámetro, y la mayoría van a tener ese diámetro, van a estar cerca, ¿sí? Y va a empezar a haber dispersión, y cada vez más lejos es posible, pero poco probable, ¿no? Se empieza a ser menos probable. Igual que el tiempo de atención de alguien, o sea, el tiempo de atención del que atiende el peaje, ¿sí? Va a rondar cierto valor y va a haber casos en que se demora más y va a haber casos en que se demora menos, pero van a ser menos probables, digamos. Entonces eso es lo que está mostrando el histograma. Y la cuestión es que nosotros primero generamos el histograma y después los traemos y decimos, bueno, si este es el histograma que obtuvimos del tiempo de atención del que maneja el peaje, bueno, podemos de este histograma establecer
que el tiempo de atención responde a una distribución normal de media 70 y desviación estándar, que es los 5, 7. Esto en realidad se puede calcular muy bien, no es que sea ese ojo de buen cubero, sino que hay formas de calcularlo, ¿sí? No es que a ojo nomás lo sacamos, sino que se calcula, y también la hipótesis de que, bueno, yo creo una vez calculado la media y la desviación estándar, digo, bueno, me parece que es una distribución normal de media 70 y desviación estándar 7, hay pruebas estadísticas para validar que verdaderamente, digamos, estos datos pudieron salir de una distribución normal de media 70 y desviación estándar 7. Eso se puede validar, por ejemplo, la prueba chi cuadrado, la prueba KS, Kolmogorov-Smirnov, sirven para hacer ese tipo de trabajo. Nosotros no vamos a entrar en ese detalle, ¿sí? Pero sepan que se puede hacer, digamos, esa validación. Bien, ¿hasta acá alguna duda, chicos? ¿Queda claro? Queda claro, profe. Bien. Entonces lo que sigue ya es empezar a ver un poco de la matemática de todo esto. La idea de simular es que básicamente vamos a empezar a generar situaciones, ¿sí? De manera aleatoria. Vamos a simular, básicamente lo que vamos a estar haciendo es, a lo que estamos modelando, lo vamos a generar casos, pero esos casos van a ser aleatorios. La idea subyacente es que si genero una cantidad muy grande de casos, y respeto las características de cada variable, ¿sí? Entonces de ahí del resultado, que también lo voy a estar calculando para cada caso, podría, digamos, ser representativo de cómo está funcionando el sistema. Ejemplo, si yo en un foco digo, la vida media del foco es de 70 meses, 70 semanas. 70 semanas. Con una desviación estándar de 7. ¿No? Entonces, esto es lo que medimos. Agarramos focos, empezamos a medir cuánto duraban, empezamos a llevar un registro de cuánto duraban los focos, hicimos el histograma, obtuvimos esas variables, y yo ahora puedo abstraer y olvidarme de los focos quemados ahí tirados y directamente abstraerme y decir, bueno, yo podría representar la duración media de la duración de un foco a partir de una distribución normal de media 70 y desviación estándar 7. Entonces, a la hora de simular, lo que voy a hacer es generar diferentes focos, ¿sí? Diferentes focos hipotéticos. Y a cada uno le voy a generar una duración, ¿sí? Esa duración tendría que respetar este hecho que lo saqué de la realidad, y es que el tiempo medio es de 70 semanas con desviación estándar. O sea, debería, si yo genero un montón de focos, ¿sí? Simulados, y después le hago el histograma de cuánto les hice durar aleatoriamente, esa duración aleatoria que les generé yo artificialmente también debería dejarme un histograma que responda a una distribución normal de estas características, ¿no? Entonces, la idea es que vamos a tomar las diferentes variables del problema, vamos a generar casos donde cada variable va a tomar un valor aleatorio, pero que respete estas distribuciones de probabilidad, y sobre cada caso vamos a sacar una conclusión particular de ese caso. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a hacer una política que diga que si el foco duró menos de 75 semanas, te pago 100 pesos. ¿No? Entonces, bueno, con esto yo podría generar 1000 focos, aleatoriamente, ¿sí? Para cada foco genero una duración aleatoria, pero que respete esta distribución, o sea que algunos casos que voy a generar van a durar 70, otros 75, otros 80, otros 60,
pero debería respetarse, digamos, la probabilidad de cada valor. Entonces va a haber menos focos de 80 y más de 70 de los focos simulados. Y yo matemáticamente, o sea, voy a ir acumulando. Digo, bueno, generé un foco, ¿cuánto me dio aleatoriamente? Y me dio 65. ¿Hay que pagar por ese foco? Sí, porque duró menos de 80. Y poner que mi política es pagar si el foco dura menos de 80. Entonces, simulé un foco y me salió de 65. Ah, entonces por esto hay que pagar. Bueno, acumulá ahí, pagaste 100. Simulaste otro foco y te salió de 81. Ah, bueno, por este segundo foco simulado no pago nada, entonces listo, no pago nada. Simulo otro foco, me sale 75. Bueno, este sí está por debajo de 80, entonces por este pago, entonces ahora ya estoy debiendo 200. ¿Sí? Y así, voy generando muchos focos. Esos focos tienen una duración que responde a esa distribución de probabilidad, y yo matemáticamente conozco la relación de que si la duración era menor que 80, entonces tenía que acumular los 100 pesos de pago, digamos. Y si no, bueno, no acumulaba nada. Entonces, al final de muchos focos simulados, yo podría calcular el promedio que estaría pagando de multa por cada foco. Entonces, el total de plata que he pagado por los 2.000 focos, ¿sí?, dividido el hecho de que son 2.000 focos, me diría cuánto sería por cada foco lo que estaría pagando de multa. ¿Sí? O podría ser operaciones de ese tipo, pero básicamente lo que quiero que vean es que nosotros en simulación lo que vamos a estar haciendo es generar casos, ¿sí?, aleatorios. Y esos casos aleatorios, lo único que deben, digamos, vamos a generar casos aleatorios donde cada variable, lo que sí, es aleatoria, pero debe respetar la distribución de probabilidad que corresponde a la variable real. Entonces, sacamos conclusiones para cada uno de esos casos, sacamos una métrica generalizada de todo eso, y esa es la métrica de desempeño que vamos a utilizar para tomar la decisión. Entonces, una parte importante de todo esto es el tema de los números aleatorios, ¿sí? La parte esencial va a ser el hecho de que tenemos que poder construir números aleatorios. En general, digamos, hay muchas formas en que se ha explorado la forma de generar números aleatorios. En la antigüedad venían unos libros, ¿sí?, de la corporación Rand, que eran libros donde cada hoja era un montón de números aleatorios. ¿Sí? Ya se habían encargado de generarlo y uno directamente compraba el libro y agarraba una página cualquiera y empezaba a usar los números aleatorios, y era una forma, digamos, de